Hola, esto es utilizando pocas neuronas y aunque me queden pocas, al final del video seguro te habré enseñado algo útil. Con el pasar del tiempo seguro habrás notado una pérdida de prestaciones en tu teléfono y a lo mejor siempre te has preguntado cuáles pueden ser las causas y yo aquí tengo 4. Actualizaciones. He oído infinitas veces personas decir que los fabricantes a través de las actualizaciones vuelven los teléfonos más lentos. Y bueno, en parte es verdad. Pero la realidad es que cada actualización aporta mejorías gráficas y nuevas funciones, aparte de introducir parches de seguridad, que aunque no lo crean son muy necesarios. Claramente estas novedades requieren un mayor esfuerzo por parte del procesador, ya que tiene que ejecutar más código. Aplicaciones. El mismo discurso de las actualizaciones se puede aplicar a las aplicaciones. Si por ejemplo hace unos años WhatsApp permitía simplemente mandar mensajes, imágenes y poco más, hoy te permite hacer videollamadas, crear historias y mandar documentos. Funcionalidades que tienen su peso en la memoria, peso que puede volverse un problema en terminales de gama baja. Si a lo mejor antes una aplicación pesaba 20 MB, hoy es posible que pese el doble. La solución de Facebook para este problema es Facebook Lite, que mide poco más de 1 MB, contra los casi 66 de la aplicación normal, que justo acaba de pasar el billón de descargas. Se pueden notar las diferencias en el aspecto gráfico y en las animaciones menos fluidas, pero te permite hacer casi lo mismo. Conexión. Tampoco es que de un día al otro una aplicación empiece a necesitar muchísimo más datos, pero poco a poco sí, y si tu conexión es lenta puede que las aplicaciones se tomen más tiempo esperando recibirlos, y esto hará que tú percibas mayor lentitud. Memoria. Hace unas semanas mi mamá me dijo que su teléfono estaba lento, que no podía hacer casi nada porque se le bloqueaba. Se me hizo raro que después de año y medio, y bueno porque yo se lo aconsejé y... Bueno, se me hizo raro que después de año y medio de golpe comenzara a ir lento. Lo primero que se me vino a la mente fue que a lo mejor tenía la memoria llena. De hecho controlé y así era. La razón es que nuestros teléfonos utilizan memorias SSD. Estas memorias tienden a volverse más lentas cuando alcanzan el límite de capacidad, y las aplicaciones, aunque no nos demos cuenta, efectúan siempre operaciones en ella, así como grabar imágenes en vista previa para cargarla más rápido la siguiente vez. Por lo tanto, operaciones como esta van a necesitar más tiempo. Anteriormente yo también creía que para tener un teléfono con buenas prestaciones se necesitaba gastar mucho dinero, pero mi experiencia me ha enseñado que no necesariamente es así. Precios exorbitantes no corresponden a mayor calidad, y hoy el mercado nos ofrece diferentes alternativas. En fin, si antes te daba coraje porque no entendías las razones de la lentitud de tu teléfono, ahora te puede dar coraje inteligentemente. Si te gustó mi video y quieres ayudarme a darle corriente a mis neuronas, suscríbete, dale me gusta y comparte.